Las grúas de construcción sobre Midland, Texas, dejaron de moverse. No por el viento, no por una huelga, no por un día festivo. Dejaron de moverse porque los hombres y mujeres que las operaban se fueron al norte, cruzando la frontera de Montana, hace 3 días. El proyecto de gasoducto debajo de esas grúas lleva 7 meses de retraso. Los soldadores estadounidenses que se quedaron trabajan dobles turnos. Y el director del proyecto, un veterano de 30 años en la industria energética, dijo esta mañana algo que ningún director de proyecto estadounidense había dicho jamás ante las cámaras. Dijo, no podemos terminar este trabajo. No tarde, no con sobrecosto. No podemos terminarlo en absoluto. Las personas que sabían cómo hacer las soldaduras críticas se fueron, y no queda nadie en este país que pueda hacer lo que ellas hacían. Ese es el sonido de un error de $400 millones. Y comenzó con una sola frase pronunciada frente a un banco de cámaras en Houston. El escenario fue una conferencia de prensa tras una reunión con ejecutivos del sector energético estadounidense. Un periodista le preguntó al presidente sobre los acuerdos bilaterales de mano de obra calificada que permiten a los trabajadores especializados canadienses participar en proyectos industriales estadounidenses, acuerdos vigentes desde hace décadas, en los que las empresas de construcción y energía de Estados Unidos se apoyan para dotar de personal a los megaproyectos que la fuerza laboral doméstica es demasiado pequeña para cubrir. La respuesta del presidente se alejó del guión casi de inmediato. Dijo, los trabajadores canadienses, miren, escucho mucho sobre los trabajadores canadienses. Vienen aquí, trabajan en nuestros proyectos y francamente están sobrevalorados. Muy sobrevalorados. Tenemos los mejores trabajadores del mundo aquí mismo, en América. Los mejores. Los trabajadores canadienses están bien. Son aceptables, pero no los necesitamos. De verdad que no. Deberían estar agradecidos de trabajar en proyectos estadounidenses. Deberían estar agradecidos de que los dejemos entrar. Y honestamente son reemplazables. Cada uno de ellos puede ser reemplazado por un trabajador estadounidense que haría el trabajo igual de bien, quizás mejor, por menos dinero. Fue aún más lejos. Canadá actúa como si nos estuviera haciendo un favor enviando trabajadores aquí. No nos está haciendo ningún favor. Nosotros les estamos haciendo el favor a ellos. Les damos trabajo a su gente, buenos trabajos en suelo estadounidense, y si el primer ministro Carney quiere jugar con ese acuerdo, bien. Los reemplazaremos para el martes. El lenguaje fue revelador en todos los niveles. Sobrevalorados, agradecidos, reemplazables. Esos no eran términos de política. Eran desestimaciones. Eran las palabras de alguien que jamás ha estado de pie en un corredor de gasoducto congelado en febrero. Que nunca ha visto a un soldador certificado unir tubería de alta presión bajo una lluvia intensa. Que nunca ha necesitado a un operador de grúa para colocar una columna de acero de 40 toneladas con una tolerancia de 1/4 de pulgada a 200 pies de altura sobre una calle de la ciudad. Y en 3 horas llegó la respuesta. No en 3 días, no en 3 semanas, en 3 horas. El primer ministro canadiense Mark Carney no convocó una conferencia de prensa para expresar decepción. No emitió una protesta diplomática. Activó una respuesta que claramente había sido preparada para exactamente este momento. Primero, el Departamento de Trabajo de Canadá emitió un aviso inmediato a todos los trabajadores especializados canadienses que laboraban en proyectos estadounidenses, recomendándoles que regresaran a Canadá en un plazo de 30 días. El lenguaje citaba el ambiente hostil e irrespetuoso creado por las declaraciones del presidente sobre los trabajadores canadienses. Segundo, Carney anunció la suspensión inmediata de los acuerdos bilaterales de movilidad laboral calificada. Tercero, anunció la tramitación acelerada de permisos de trabajo para los trabajadores especializados canadienses que buscaran empleo en proyectos en Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y los estados del Golfo. Cuarto, y de mayor consecuencia, anunció un nuevo bono de retención. $20,000 para cualquier trabajador especializado canadiense que regresara de proyectos estadounidenses y se comprometiera a trabajar en obras canadienses durante 2 años, financiado íntegramente con los ingresos arancelarios recaudados sobre las importaciones estadounidenses. El mensaje fue quirúrgico. Si no quieren a los trabajadores canadienses, el resto del mundo sí los quiere y Canadá les pagará para que vuelvan a casa. La declaración de Carney esa noche tuvo un tono diferente a todo lo que había dicho en casi 2 años de confrontaciones comerciales. Dijo, los trabajadores canadienses no están sobrevalorados. No son reemplazables. No están agradecidos por el privilegio de construir el país de otro. Son los trabajadores especializados mejor entrenados, más certificados y más profesionales del mundo, y merecen trabajar en entornos donde su habilidad sea respetada, su contribución valorada y su dignidad esté intacta.
Si el presidente de los Estados Unidos cree que los soldadores, los tuberos, los trabajadores del hierro y los electricistas canadienses son reemplazables, lo invitamos respetuosamente a que los reemplace. En menos de 72 horas, la prueba del reemplazo comenzó y fracasó. En Midland, Texas, un proyecto de gasoducto perdió 14 soldadores certificados de una sola cuadrilla. No eran trabajadores generales. Eran oficiales con certificaciones en procesos de soldadura especializados que menos de 500 personas en toda América del Norte están calificadas para realizar. Los soldadores estadounidenses que permanecieron en el sitio le dijeron a su director de proyecto que las soldaduras críticas en las secciones restantes no podían completarse sin la cuadrilla canadiense, porque ningún otro trabajador en el lugar poseía la certificación requerida. El director de proyecto llamó a otros 3 contratistas de gasoductos en la región. Todos le dijeron lo mismo. No tenían soldadores disponibles con esa certificación. No los habían tenido en 2 años. En Pensilvania, el cierre de mantenimiento de un reactor nuclear fue pospuesto indefinidamente. El equipo de especialistas canadienses que realizaba el mantenimiento complejo en los componentes internos del recipiente del reactor había sido llamado de regreso a Canadá. El director de operaciones de la empresa informó a los reguladores federales que el aplazamiento duraría entre 4 y 6 meses, mientras la compañía intentaba localizar y calificar personal alternativo. El costo del aplazamiento, incluyendo la compra de energía de reemplazo y las modificaciones operacionales extendidas, fue estimado en $75 millones. Para una sola instalación por un solo equipo, en Manhattan, una cuadrilla de 11 trabajadores del hierro canadienses que habían trabajado juntos como unidad durante 8 años abandonó un proyecto de rascacielos un miércoles por la mañana. El superintendente del sitio, un estadounidense con 25 años en la construcción de Nueva York, les dijo a los reporteros que se quedó parado en el ascensor de la obra después de que se lo informaron y miró al suelo durante 5 minutos. Esa cuadrilla colocaba acero estructural más rápido que cualquier otra que hubiera dirigido. Su historial de seguridad era perfecto. Se comunicaban sin hablar, anticipando los movimientos del otro gracias a años de experiencia compartida. El superintendente había intentado durante 3 años encontrar una cuadrilla estadounidense con la misma eficiencia. Nunca la encontró. Le dijo a un informativo local: no se reemplazan 8 años de trabajo en equipo con una oferta de empleo. Eso toma una década construirlo, y se perdió porque alguien que nunca ha escalado una columna de acero los llamó reemplazables. En Luisiana, la expansión de una terminal de gas natural licuado que estaba a 7 meses de completarse se detuvo en seco. Los operadores de grúas canadienses y las cuadrillas de tuberos que llevaban 2 años en el sitio recogieron sus herramientas y condujeron hacia el norte. La fecha de finalización del proyecto aparece ahora como desconocida. El sobrecosto estimado, según documentos de la empresa presentados ante los reguladores estatales, es de $400 millones. Las cifras se difundieron rápidamente y contaron una historia que ningún mensaje político podía ocultar. Estados Unidos tiene actualmente una escasez estimada de 650,000 trabajadores especializados en construcción. La edad promedio de un soldador certificado en los Estados Unidos es de 55 años. La matrícula en los programas de aprendizaje en los oficios de la construcción ha disminuido un 31% en las últimas 2 décadas. Por cada 5 trabajadores especializados que se jubilan en América, solo 3 ingresan al campo para reemplazarlos. Esto no es una fluctuación temporal. Es un colapso estructural, y lleva 40 años gestándose, desde que la política educativa estadounidense comenzó a alejar sistemáticamente a los jóvenes de los oficios especializados y hacia títulos universitarios de 4 años, diciéndole a toda una generación que trabajar con las manos era de alguna manera inferior a trabajar en un escritorio. Los trabajadores canadienses que llenaron ese vacío no estaban quitándoles empleos a los estadounidenses. Estaban haciendo un trabajo que las empresas estadounidenses no podían encontrar trabajadores estadounidenses que realizaran. Poseían certificaciones Red Seal, el estándar nacional canadiense de calificación en oficios, que requiere entre 6,000 y 10,000 horas de entrenamiento supervisado en el trabajo, combinado con instrucción técnica en el aula, antes de que se otorgue la certificación. Las certificaciones canadienses de soldadura en aplicaciones de recipientes a presión y gasoductos requieren protocolos de prueba que superan los estándares de la Sociedad Americana de Soldadura en varias categorías críticas. Son algunos de los trabajadores especializados mejor entrenados del hemisferio occidental, y las empresas estadounidenses los reclutaban activa, deliberadamente y a un costo significativo precisamente porque la oferta doméstica de esas habilidades no existe. Luego llegaron las historias humanas.
No las hojas de cálculo, no los análisis de política, no los cálculos del déficit comercial. Las historias humanas atravesaron todo lo demás. Un soldador en Texas llamado Mark había pasado 12 años construyendo gasoductos estadounidenses. Había llegado como un oficial de 26 años con una bolsa de viaje y un casco de soldador. En esos 12 años había entrenado a 14 aprendices de soldadores estadounidenses. Era dueño de un camión que compró en Odessa. Iba a una iglesia bautista con la familia de su novia estadounidense los domingos. Era entrenador de un equipo de béisbol juvenil. Su capataz, un estadounidense, un tejano, un hombre que había trabajado en la construcción de campos petroleros durante 30 años, llamó a Mark el mejor soldador que había supervisado jamás. Cuando llegó el aviso, Mark pasó 2 días decidiendo qué hacer. No quería irse. Texas era su hogar, pero su madre llamó desde Quebec después de ver el clip de la conferencia de prensa. Su representante sindical le dijo que las empresas canadienses en Alberta ofrecían colocación inmediata. Su capataz lo llamó con la voz quebrada y le dijo: «No quiero que te vayas. Nadie aquí quiere que te vayas, pero lo entiendo». Mark le dijo a una emisora canadiense: «Me llamó reemplazable. Llevo 12 años aquí. Entreno a los muchachos que van a tener que terminar este gasoducto sin mí. Soy el entrenador del equipo de béisbol de sus hijos, y el presidente de los Estados Unidos salió en televisión y dijo que debería estar agradecido y que soy reemplazable. No estoy enojado, estoy herido. Hay una diferencia. Enojado me quedaría y pelearía. Herido me voy a casa. Y me voy a casa, que me reemplace. Que lo intente». En Nueva York, un capataz de trabajadores del hierro llamado Gene llevaba 6 años en la ciudad. Tenía un apartamento en Queens. Almorzaba en el mismo restaurante de Lexington Avenue todos los días laborables. El dueño del local, un inmigrante griego que llevaba 30 años en Nueva York, pegó un cartel en la ventana el día en que Gene le dijo que se iba. Decía: «Vamos a extrañar a nuestros chicos canadienses. No son reemplazables para nosotros». Gene le dijo al New York Times: «Amo esta ciudad. Amo el horizonte urbano. Cada vez que miro hacia arriba y veo el acero que yo coloqué, me siento orgulloso. Pero el orgullo tiene un límite. No voy a trabajar donde el hombre que está a cargo del país en el que trabajo sale en televisión y dice que debería estar agradecido. No estoy agradecido. ¿Estoy calificado? Hay una diferencia. Agradecido es lo que sientes cuando alguien te da algo que no ganaste. Yo gané cada centímetro de cada viga que he colocado. Las fracturas políticas que siguieron golpearon a la Casa Blanca desde una dirección que nadie esperaba, desde los oficios, desde la industria de la construcción, desde el sector energético, desde la base de clase trabajadora alrededor de la cual la administración había construido toda su identidad política. 3 sindicatos estadounidenses, la Hermandad Internacional de Caldereros, la Asociación Unida de Plomeros y Tuberos y la Asociación Internacional de Trabajadores del Hierro Estructural, Ornamental y de Refuerzo, emitieron una declaración conjunta que marcó un nuevo terreno en la política laboral. Sindicatos estadounidenses defendiendo públicamente a trabajadores canadienses y condenando las declaraciones de un presidente estadounidense sobre los oficios. La declaración decía: «Los trabajadores especializados, independientemente de su nacionalidad, merecen respeto por su formación, su certificación y su contribución a los proyectos que construyen». Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos fueron un insulto, no solo a los trabajadores canadienses, sino a los oficios en sí mismos. Cuando el presidente llama reemplazables a los trabajadores especializados, disminuye a cada soldador, cada tubero, cada trabajador del hierro en América y en Canadá por igual. La habilidad no se define por un pasaporte. La maestría artesanal no reconoce fronteras. Estos eran sindicatos cuyos miembros habían apoyado abrumadoramente a la administración en el ciclo electoral anterior. Eran trabajadores que habían estado en mitines y habían vitoreado políticas comerciales que creían protegerían los empleos estadounidenses. Ahora rompían públicamente con el presidente, no por una política comercial ni por un arancel, sino porque había atacado a los trabajadores. Había atacado a su gente. Los gobernadores de 6 estados con importantes proyectos de construcción y energía escribieron a la Casa Blanca exigiendo la restauración inmediata de los acuerdos bilaterales de trabajo. Un gobernador republicano que había apoyado al presidente en cada confrontación anterior dijo públicamente: «Mi estado tiene $12,000 millones en proyectos energéticos activos que dependen de mano de obra especializada canadiense». Las declaraciones del presidente han puesto en peligro cada uno de ellos. Necesito que esos trabajadores regresen. Mi estado necesita que esos trabajadores regresen. Y llamarlos reemplazables no lo hace verdad. Nos hace quedar como tontos. Las estimaciones de costos han seguido aumentando.
Una asociación de la industria de la construcción proyecta ahora que el costo total de la partida de los trabajadores canadienses en todos los sectores afectados superará los $8,000 millones en el primer año si los acuerdos bilaterales de trabajo no son restaurados. $8,000 millones, porque un presidente salió en televisión y llamó a los trabajadores especializados sobrevalorados. Pero más allá de los costos directos, más allá de los retrasos en los proyectos y las primas salariales, algo más profundo ha ocurrido. El insulto hizo visibles a estos trabajadores. Antes de que el presidente hablara, la mayoría de los estadounidenses no tenía idea de que decenas de miles de trabajadores especializados canadienses estaban integrados en la fuerza laboral industrial estadounidense. Iban a trabajar, hacían su trabajo, volvían a casa, y nadie fuera de las industrias de la construcción y la energía lo sabía ni le importaba. El insulto cambió eso. Cada proyecto paralizado se convirtió en una prueba. Cada sobrecosto se convirtió en una factura del insulto. Cada cronograma retrasado se convirtió en una medida exacta de cuán reemplazables eran estos trabajadores. Es decir, en absoluto. El presidente dijo que podía reemplazarlos para el martes. Ha pasado un mes. El gasoducto en Texas sigue esperando. El rascacielos en Manhattan sigue esperando. El reactor nuclear en Pensilvania sigue esperando. La terminal de gas natural licuado en Luisiana sigue esperando. Los capataces estadounidenses, los directores de proyecto estadounidenses, los ejecutivos de construcción estadounidenses se quedan en obras que de repente tienen la mitad del personal y dicen lo mismo desde Texas hasta Nueva York y Luisiana. No podemos terminar esto sin ellos. Literalmente no podemos terminar esto sin ellos. El presidente Trump llamó a los trabajadores canadienses sobrevalorados. Su ausencia demostró que estaban subvalorados. Los llamó reemplazables. 3 semanas después, los proyectos que dejaron todavía no tienen reemplazos. Dijo que América podía reemplazarlos para el martes. Las obras siguen esperando. Intentó disminuir su valor. En cambio, su ausencia lo demostró de la manera más costosa posible. Obra por obra, proyecto por proyecto. $8,000 millones y contando. Insultó a las personas que construyen la infraestructura estadounidense, y la infraestructura estadounidense dejó de construirse.